¿Por qué te has planteado como trabajo final de máster en la seguridad del paciente en el área quirúrgica? La idea surge después de haber participado en un congreso precisamente sobre seguridad del paciente quirúrgico que organizó la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana, en Peñíscola. Y tras volver otra vez a mi trabajo, observé que la enfermería tenía un área muy importante donde trabajar y quedaba mucho camino por recorrer, sobre todo en la difusión de la cultura en la seguridad del paciente quirúrgico. No obstante, esta idea no es nueva. Esta idea ya en el 2007 la OMS plantea un reto que es la cirugía segura, pues salva vidas, donde lo que principalmente intentaba era que incorporar la cultura de la seguridad dentro de todo el personal que interviene en el proceso quirúrgico. En España nos podemos centrar sobre todo en un trabajo muy importante que hace ENEAS, que ofrece una serie de resultados que son dignos de valorar. Entonces vemos que un 8,4% de los pacientes que están ingresados y tienen un vínculo con un hospital tienen algún que otro efecto adverso. Y de esos, ya si pasamos de esos 8,4, cuando nos centramos en los pacientes de ámbito quirúrgico, asciende a un 18,8. También es importante resaltar que un 4,4 de los pacientes que tienen un proceso adverso importante finalizan con éxitos. ¿Y cuáles son los efectos adversos más importantes por su incidencia? Principalmente son tres mayores, que son la infección, la hemorragia y los relacionados con los fármacos. Y esos se vinculan muy de cerca a enfermería. No obstante, tenemos otra serie de efectos adversos importantes, como son, y uno muy principal es el mal abordaje del dolor, las úlceras por presión que todos conocemos, extravasación de líquidos por la vena, etc. O sea, hay muchos. ¿Y qué objetivos debemos cumplir para intentar minimizar estos efectos adversos? Sobre todo 4. Los principales podríamos desarrollar son 4, que son identificar primero el proceso que queremos realizar, cómo lo queremos realizar y elegir el más seguro y eficaz. Después, asegurar que se lo estamos aplicando a quien se lo tenemos que aplicar, al paciente adecuado. Evidentemente, realizarlo correctamente y después, como último, establecer unos buenos vínculos de comunicación con el resto del equipo, unas taxonomías iguales o muy parecidas y, sobre todo, establecer vías de comunicación correctas. Pero, ¿dichos efectos adversos afectan únicamente al paciente? En absoluto. Es lo que queremos muchas veces, pero todo trabajador que está próximo a un paciente tiene una serie de riesgos. Además, en el área quirúrgica se aumentan por unas características propias del lugar de trabajo. Pero no nos podemos olvidar de las inoculaciones accidentales, de inhalaciones de gases anestésicos o de humos quirúrgicos, caídas accidentales, estrés, violencia que se está generando mucho en los hospitales y la comunicación deficiente entre el equipo. ¿Y existe algún tipo de regulación al respecto? Sí. Como todos los trabajadores, no dejamos de ser un trabajador más que ejerce su función dentro de un ámbito muy especial, nos regimos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero en nuestro caso, además de aplicarnos a nosotros, tenemos que tener en cuenta que uno de los factores importantes es que nuestra responsabilidad como enfermeros es garantizar la seguridad del paciente. Entonces tenemos que llevarla más allá y tenemos que esa ley de prevención de riesgos profesionales laborales se amplíe a los que merece el paciente. ¿Dónde desarrolla esas leyes principalmente sus puntos de referencia? Pues en la ergonomía, en la seguridad del quirófano y también en la higiene del quirófano. Tenemos que considerar que el quirófano es un lugar de riesgo. ¿Qué tipo de riesgos son los principales que podemos observar? Pues son los químicos, como ya hemos hablado de los humos quirúrgicos y de los gases anestésicos. Hay biológicos, estamos trabajando con fluidos orgánicos, físicos, reacciones como son los rayos X, se utiliza mucho en radiología dentro del quirófano, psicosociales, musculoesqueléticos. Musculoesqueléticos principalmente en dos vertientes, ¿no? Uno es movilización del paciente y otro es las exposiciones muchas veces durante muchas horas
antinaturales que utiliza la instrumentista. Y en general, ¿cuáles son los puntos a estudiar en el ámbito quirúrgico? Hombre, los puntos en el ámbito quirúrgico son, en general, hay unos 10-12 puntos que son los básicos que hay que estudiar. Después se puede abrir el abanico, que son riesgos de inhalación de humos quirúrgicos, como hemos comentado antes, las inoculaciones accidentales, eso está muy estudiado. Después hay que hacer mucho hincapié en el estudio de NEAS, que antes hemos hablado sobre efectos adversos, las guías de prácticas clínicas, es otra de las cosas que debemos de incorporar a nuestro trabajo, y además ahí tiene el listado de verificación quirúrgica o checklist, es muy importante, es novedoso, pero hay que tenerlo en cuenta. Prever los problemas y las complicaciones vinculados a la anestesia, sobre todo también a los posicionamientos quirúrgicos del paciente en la mesa de operaciones. Hay una serie de riesgos también muy estudiados que están vinculados a los tratamientos con sangre y con hemoderivados, y después tenemos pues también los vinculados a uno muy importante porque genera muchos éxitos, que son a la trombosis venosa y trombolismo cardiopulmonar, los vinculados a los equipos electroquirúrgicos, hay una gran variedad, como veremos después, la infección del sitio quirúrgico y los cuerpos extraños olvidados tras la cirugía. Ese está muy tapado muchas veces, pero es un riesgo que tenemos los profesionales. ¿Y el personal sanitario es consciente del riesgo que conlleva el humo quirúrgico? Pues en general no. La verdad se dicha es que el humo quirúrgico, incluso no hay ninguna ley en España específica que hable del humo quirúrgico, no tenemos ni ningún reglamento. Nos tenemos que ir a buscar la ley de prevención de riesgos laborales, pero que es muy genérica en este aspecto. Tenemos que pensar que los componentes del humo quirúrgico son varios. Entre ellos hay 80 productos químicos que se han determinado, y los que destacan el benceno y el butadieno, que son elementos con capacidad carcinógena. Pero es que además tenemos que el 95% se considera que es agua, y el otro 5% restante son productos químicos y productos biológicos. ¿Qué restos biológicos son los que vemos principalmente? Pues sangre, restos histológicos, pero también encontramos virus y bacterias, y una gran parte de esos virus y bacterias siguen manteniendo su capacidad patógena. Pero ¿no es cierto que el personal sanitario está más concienciado de las inoculaciones accidentales? Sí, francamente es el tema que mejor se ha tratado. Entonces el personal sanitario está mucho más mentalizado con su protección, pero lo que sé, pues se han hecho campañas de protección, se sabe cuáles son mejor sus efectos, pero es que además el momento del accidente es muy objetivo, tú notas cuando te pinchas, con lo cual parece que a uno le hace mucho más caso. Según los estudios de Epinetac, los lugares, hay zonas donde se produce el mayor número de accidentes. ¿Cuáles son? Pues mire, un 35% son en la sala, en la habitación del paciente, mientras que un 25% se producen o en la sala de partos o en el quirófano. Y también es importante ver qué incidencia tiene el instrumental con el que produce la lesión. El 68%, 68,7% aproximadamente se produce con agujas, mientras que el 29,3% se produce con otro tipo de material quirúrgico. Este efecto hay que tener mucho cuidado, mucha consideración, porque el personal sanitario está expuesto a más de 20 patógenos de transmisión hemática. Entre ellos destacan las hepatitis, que es la hepatitis B, la C, la VIH, y además tenemos enfermedades como la sífilis, la malaria, etcétera, que se pueden transmitir por vía hemática. Y otro punto importante y bastante novedoso es el checklist. ¿Qué ventajas tiene y qué pretende? Hombre, el checklist es un procedimiento relativamente novedoso dentro del ámbito del quirófano, ¿no? Y condensa los objetivos esenciales de la seguridad en la cirugía, en 3 fases principalmente. El checklist se basa primero antes de la inducción anestésica, después otra segunda fase donde es que antes de la incisión quirúrgica, y la tercera fase que lo que nos hace es tratar antes de que el paciente abandone el quirófano.
y como finalidad principal es realizar una comprobación en equipo. Checklist lo que pretende, además de verificar y de ver los posibles defectos que podemos encontrar en el tratamiento con el paciente, es unificar en un criterio de seguridad a todo el equipo. ¿Y qué problemas está encontrando en su implantación este checklist? ¿Y cuáles son las claves para una buena implantación? Yo veo que el problema que nos estamos encontrando, imagino que cada centro tiene sus características, ¿no? Personales, hay personalidades propias. Entonces, el primer problema que estoy viendo es que el concepto que se tiene de equipo en muchas unidades es un concepto muy vago. Acaba siendo un poco un reino de taifas donde cada uno va por su lado. Mientras que el checklist lo que quiere es potenciar todo lo contrario, la seguridad en equipo. Ese es el principal problema que encuentro yo en la adaptación del checklist. Y la clave para su implantación se centraría, yo creo que principalmente, como todo buen cambio en las unidades, en establecer un liderazgo institucional. O sea, tiene que ser de las direcciones, las supervisiones, las direcciones de servicios, las que promuevan un cambio hacia la utilización del checklist. Después hay que tener una formación del profesional y adaptar las propuestas de la OMS, ¿no?, que hablaban del checklist, y una implantación gradual. Es difícil, por lo que veo, implantar de golpe el checklist si la gente no ha antes adquirido una cultura de cuidados. Antes nos has hablado de los riesgos anestésicos y es un tema que preocupa al paciente. ¿Lo consideras seguro? Sí, hoy en día la anestesia en parte muy amplia es muy segura, ¿no? No obstante, hay que seguir una serie de protocolos en 3 puntos principalmente que tenemos que tener en cuenta. Uno es el manejo de la vía aérea. El manejo de la vía aérea, cuando es una vía aérea difícil, no prevista, puede causar serios problemas. Otro es la medicación. Existen bastantes equivocaciones en la medicación, afortunadamente no son letales, pero ya veremos qué porcentaje se ve, y una correcta monitorización. Es un campo donde la enfermería tiene una responsabilidad muy definida porque se trabaja mucho con medicación, tiene que preparar muchas medicaciones y administrarlas. Sobre todo en situaciones de urgencia o emergencia cabe la posibilidad del error. Además de que manipulan esa medicación a lo mejor varias personas. Si cogemos como ejemplo Estados Unidos, se hizo un estudio y se observó que en uno de cada 133 procesos anestésicos había una equivocación en la administración, ya sea en su concentración, administración o fármaco erróneo. Y se llegó a la conclusión, o se dio el estudio, al final el estudio, que en todos Estados Unidos aproximadamente hay unos 7.000 fallecimientos por error en la medicación anualmente. ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes relacionadas con la anestesia? Las complicaciones más frecuentes con la anestesia precisamente son las que hemos antes hablado, ¿no? Pues una vía aérea difícil, no prevista, con lo cual nos da muy poco tiempo para reaccionar, y la equivocación con los fármacos. Son principalmente los 2 factores más importantes de la anestesia. Y respecto a la movilización del paciente en el área quirúrgica, ¿tiene el personal sanitario responsabilidad en este ámbito? Sí, por supuesto. Aunque el posicionamiento del paciente está dirigido principalmente por el cirujano, que es el que sabe a qué zona anatómica quiere llegar y qué técnica quirúrgica va a utilizar, el resto del equipo tiene una serie de responsabilidades en la manipulación del paciente y adentro del quirófano, ya sea desde el traslado desde la cama del paciente hasta la mesa quirúrgica y al proceso inverso, ¿no? Incluso el posicionamiento y la protección de zonas de apoyo una vez está situado el paciente en la zona quirúrgica. No debemos descartar las caídas casuales que pueden producirse en el quirófano. No son frecuentes, pero no hay que descartar esa posibilidad. Además, una vez que está posicionado el paciente dentro de la mesa de operaciones, hay una gran diversidad de lesiones que se pueden producir, principalmente pues, lesiones como estiramientos, luxaciones, lesiones de la piel, arrancamiento de sondas y catéteres, y todas esos tenemos que tener muy buena previsión para todo ello. Y de todos los elementos vinculados con la seguridad del paciente quirúrgico,
¿cuál es el ámbito en el que la enfermería tiene una mayor presencia? Quizá de las técnicas de enfermería o los procesos donde la enfermería tiene su actuación, el proceso en el que más presencia tiene, yo creo que es el tratamiento con sangre y hemoderivados. ¿Por qué? Porque desde el momento ya de la propia extracción que realiza enfermería hasta la administración de esa sangre y hemoderivados, más su custodia y su seguimiento, en el 90 y tantos % se realiza por parte de enfermería, lo que representa también una gran responsabilidad, ya que un error en cualquier momento de esa cadena puede suponer incluso llegar hasta la muerte del paciente. Quiero hacer mención especial, hablando de los hemoderivados y del tratamiento con sangre, que en caso de cirugía de urgencia y en caso de las transfusiones masivas, tenemos como tales aquellas en las que se transfunde como mínimo la misma cantidad de sangre que ya tenía el paciente. Tenemos que tener unos cuidados muy especiales, sobre todo con la temperatura de la sangre, la velocidad con la que se perfunde, etc. Además, evidentemente, de saber que es la sangre que le pertenece a ese paciente. Pero, sin embargo, los efectos adversos derivados de las transfusiones no son los que peores consecuencias conllevan, ¿verdad? No, en absoluto. Hay uno que está muy estudiado y sin embargo no se tiene la atención adecuada, o sea, no se tiene el cuidado de planificar y de establecer los protocolos que ya existen. Me estoy refiriendo a las trombosis profundas y tromboembolismo pulmonares. Fijémonos solo en un detalle: la incidencia de esta enfermedad es 100 veces mayor en los pacientes que están ingresados, ¿no? Pero es que además, cuando esos pacientes son de un área quirúrgica y dependiendo del tipo de intervención que se va a realizar, podemos observar que ese porcentaje varía. En los pacientes de patologías médicas es un 10%, ¿no?, en donde se establece o se desarrolla un tromboembolismo, mientras que en la cirugía en general ese porcentaje llega al 40%, y cuando hablamos de cirugías ya ortopédicas elevamos ya el porcentaje hasta el 60%. Existen unos factores de riesgo que se llama la triada de Virchow, y que son la lesión de la pared vascular, la hipercoagulidad y la éstasis venoso, que tenemos que tener muy bien en consideración cada vez que realicemos un tema de ese tipo, como lo tenemos que prevenir. ¿Y entonces qué tipo de profilaxis debemos aplicar? Fundamentalmente son dos tipos de profilaxis, ¿no? Es la profilaxis mecánica o la farmacológica. Y en relación a los instrumentos electroquirúrgicos, ¿qué riesgos se plantean? Hombre, cuando hablamos de elementos electroquirúrgicos, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta es que hay multitud de ellos. Y al existir multitud de ellos, tenemos un tema importante, que en muchos quirófanos nada más que se utilizan unos. Cuando cambiamos de técnica quirúrgica o de tipo de operación o de quirófano, se utilizan otras técnicas y muchas veces la enfermería no las conoce todas. Cada una tiene un riesgo asociado y son muy importantes conocerlos. Siga, por ejemplo, un mínimo ejemplo de tipos de instrumentales quirúrgicos que utilizamos, pues el bisturí monopolar, después tenemos el bipolar, electrocauterios, tenemos tecnología de fusión de tejidos, el gastroplasma de argón, etc. Hay una gran variedad que después durante toda la presentación se desarrollarán y cada uno tiene sus pros y sus contras. Especial atención hay que tener cuando utilizamos ese tipo de instrumental con aquellos pacientes que tienen dispositivos electrónicos implantados, ya sean marcapasos o desfibriladores intracavitarios, implantes cocleares o cualquier otro tipo de estimulador, porque la corriente, cuando se utiliza por ejemplo el bisturí monopolar, lo que podría es desactivar permanentemente ese generador. ¿Y cuáles son los principales riesgos? Los principales riesgos de los instrumentos electroquirúrgicos son, en general, muy por encima, las quemaduras y el fuego y la explosión. El fuego y la explosión, tengamos en cuenta que en las unidades quirúrgicas estamos utilizando oxígeno y el oxígeno pues, favorece las combustiones. No es habitual, pero está descrito.
Y probablemente uno de los factores de riesgo más estudiado como efecto adverso Sí. Son las infecciones en el sitio quirúrgico. ¿Cuál debe ser la actitud por parte del sector de la enfermería? Hombre, la enfermedad de quirófano debe de considerarse como un agente epidemiológico, ¿no? Que puede ser de transmisión de la enfermedad nosocomial o puede ser reservorio o fuente de infección. Entonces debe de tenerse mucho cuidado, evidentemente, en la higiene de las manos. Hoy en día existen unos protocolos muy bien definidos y se está poniendo mucho hincapié en ellos. Y después debemos de considerar a todo paciente intervenido como un paciente de riesgo. Y existen algunos factores que lo agravan. Por ejemplo, la estancia preoperatoria, todas las técnicas preoperatorias a la cirugía pueden ser una puerta de entrada a infecciones, y la duración misma de la intervención y el tipo de intervención, en función de que sea una intervención limpia, intervenciones denominadas sucias, depende de qué zona anatómica se trabaje. La enfermera tiene que tenerlo muy presente para establecer unos cuidados y una prevención de los riesgos asociados. Las medidas se clasifican en preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias, evidentemente. ¿Y podemos evaluar los riesgos? Sí, sí. Y además no que podamos, debemos evaluar los riesgos. Y los riesgos serán intrínsecos, los propios que tiene el paciente en sí. Pues hablemos de hábitos tabáquicos, la edad, su propia patología de base. Después tenemos otros extrínsecos y derivadas de la hospitalización. Y por último tendremos también los propios de la intervención quirúrgica. Además podemos hacer una predicción, valorando la cirugía como limpia, como contaminada, sucia, infectada, riesgos, ASA y tiempo de cirugía. Dependiendo de esos de 3 a 3 variables, podemos hacer una predicción en la infección nosocomial del paciente. Y uno de los actos quirúrgicos en el que más se han visto legalmente involucrados los enfermeros es en el olvido de cuerpos extraños tras la cirugía. ¿Qué medidas se deben adoptar para evitar estas situaciones? Esta situación es más frecuente de lo que en principio aparece en las publicaciones. Yo creo que se tapa, se camufla o se disminuye la realidad. Sirva referente a la variedad de sinónimos que encontramos haciendo referencia a los productos que se quedan olvidados, generalmente gasas, tundas o compresas. Ahí ya le pueden llamar textilomas, gosipomas, oblitomas, por ser las más frecuentes. Sin embargo, este es un efecto adverso que se podría evitar con gran facilidad, estableciendo una serie de medidas adecuadas. O sea, existen medidas adecuadas como es el recuento, existen gasas con contraste radiopaco, existen, o sea, es uno de los factores que sí que se podrían eliminar bastante bien. Y visto todo lo expuesto anteriormente, ¿existe algún tipo de recomendación que incremente la seguridad del paciente quirúrgico? Sí. La recomendación básica y lo que tiene que hacer un cambio institucional, sobre todo los centros sanitarios y todo el personal que trabaja, es el establecimiento de guías de prácticas clínicas basadas en la evidencia, y entonces se tienen que establecer. Eso hoy en día tiene también un pequeño problema, ¿no? Que hay que tener un liderazgo institucional que obligue a utilizar las mejores evidencias científicas. Pero para ello, si no hay un liderazgo por parte de las direcciones que establezcan unas directrices, es importante, es imposible, porque si no lo único que hacemos son reinos de taifas, servicios donde cada uno funciona un poco a su manera. En principio, hablando del área quirúrgica, habría una serie de recomendaciones sobre guías, ¿no? Pues sería la prevención de infecciones en la herida quirúrgica, uso de profilaxis antibiótica, prevención de eventos cardiovasculares, prevención de tromboembolismo. Todas esas están muy bien definidas hoy en día en las guías. Lo que ocurre es que, francamente, nos están poniendo en marcha muy seguidamente. ¿Y la gestión de tantas variables en torno al paciente quirúrgico requiere algún tipo de formación específica por parte de la enfermería? Sí. La enfermería ha sido una profesión que está en una franca evolución. Probablemente los que llevamos muchos años
ejerciendo la enfermería, hemos visto una evolución muy considerable en ella. Y desde hace relativamente poco, con las nuevas tecnologías de la información que están apareciendo dentro de nuestro ámbito social, cuando las aplicamos a la misma, estamos viendo verdaderamente muchas mejoras. Entonces, la profesional de enfermería precisa conocimientos de estas nuevas tecnologías. ¿Para qué? Principalmente para que su labor pueda trascender al resto del equipo, a los pacientes y al resto del personal interdisciplinar que utilizamos o que ejercen su función rodeando o en torno a una determinada persona. Herramientas como Prezi, YouTube son fundamentales para el profesional difunda sus conocimientos y que tenga una interrelación con sus compañeros. Además, utilizando las redes sociales como son Twitter, Facebook o LinkedIn, entre otras. Pero es fundamental, y yo creo que enfermería, aunque poco a poco, está cada vez vinculándose más a este tipo y a estas nuevas técnicas informáticas. Además, una de las múltiples ventajas es el uso, la creación, la posibilidad de crearse un propio entorno personal de aprendizaje, por lo cual eso es muy importante. ¿Y consideras que este tipo de herramientas pueden modificar el funcionamiento institucional o la cultura de la seguridad? Sí, por supuesto. Lo único que ocurre es que aquí en España todavía cuesta mucho, porque hay una gran distancia, hay un gran problema a nivel de utilización de las TICs, a nivel de profesionales de enfermería base. La desaparición de barreras que se van a realizar nos llevará a un nuevo concepto de instituciones sanitarias, que es el denominado hospital líquido, donde la referencia a la transparencia, accesibilidad por parte del usuario va a cambiar completamente la forma de trabajar. Y yo creo que se valerá porque será el propio paciente o el propio usuario el que demandará que esas nuevas formas de accesibilidad a su patología, a sus necesidades. Las fuentes de conocimientos participarán todo el mundo de una manera libre, con lo cual se aparecerá un concepto nuevo de inteligencia colectiva con respecto a la enfermedad. Y en este nuevo modelo, ¿qué papel desempeña la enfermería? Enfermería de por sí ya es una profesión que es responsable de proporcionar cuidados, consejos, asesoramiento y educación para la salud, pero también de proteger al paciente, función que jurídicamente también nos corresponde. En este ámbito tiene una gran relevancia el uso de las TICs. ¿Por qué? Porque nos acercará tanto las necesidades del paciente, necesidades sanitarias, como necesidades psicológicas, como necesidades, miedos. Podremos asesorarle incluso en aquellas páginas o aquellos lugares donde él va a buscar información sobre su patología. Yo creo que dentro de poco el enfermero estará recetando qué páginas web o qué blogs puede visitar porque sean de confianza. Pero la enfermería de por sí ya tiene una gran carga de trabajo. ¿Cómo puede convertirse también en un interlocutor interdisciplinar? Bueno, es que para este cometido uno de los cambios que es preciso que establezca la enfermería y que se plantee muy seriamente en las instituciones, lo que hablábamos antes del liderazgo institucional, es que es imprescindible potenciar la figura del gestor en cuidados de enfermería. Tiene que haber un determinado número de personas, no ya únicamente en el ámbito hospitalario, sino en el ámbito hospitalario y extrahospitalario, que faciliten al paciente, sus familiares y a los profesionales que intervienen en el proceso, o en este caso quirúrgico, información de calidad, utilizando fuentes, sobre todo consensuadas por parte de todo el equipo, con una misma taxonomía y transmitidas mediante las TICs. ¿Y qué tipo de información y documentación se intercambiará y cómo se facilitará dicha comunicación? Hombre, aplicando las TICs compartirá información que antes habrán analizado las necesidades de cada paciente y utilizarán criterios, transmisión de consejos. Skype con videoconferencia, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo, donde varios profesionales pueden estar asesorando en su domicilio al paciente
y a sus familiares, intercambiarán guías de actuación, el resto del personal implicado en el tratamiento quirúrgico tendrá un criterio único en el tratamiento y asesoramiento con el resto del equipo. ¿Y cuáles serán los beneficios que obtendremos? Principalmente, así a nivel general, tendremos una reducción de los efectos no deseados, así como su coste. Tengamos en cuenta que todos los efectos adversos están generando un coste importantísimo a la sanidad. Evitará retrasos o suspensiones en las intervenciones quirúrgicas, es otro efecto importante socioeconómico que debemos de quitar. Después, restringirá el número de desplazamientos del paciente para hacer muchas consultas que se pueden solucionar con las nuevas técnicas. Hoy en día hablábamos antes de Skype, pero se pueden hacer los correos electrónicos, se pueden enviar guías de práctica clínica, etc. Incremento de la seguridad, de la percepción de la seguridad del paciente. Cuando el paciente tiene esa accesibilidad a todos esos medios y ve que un gran equipo está ya no a su disposición, pero sino colaborando con él en una misma línea y a un mismo nivel, incrementas la seguridad la sensación que tiene el paciente de seguridad. También hay una cosa que quiero hacer hincapié, que es el fomento de un modelo de cultura de la seguridad. Cuando todo el equipo se acostumbra a trabajar con ese modelo, lo que estás es potenciando y valga la redundancia, un modelo donde la seguridad en los cuidados se hace fundamental. Y después facilitar la información, por supuesto, de calidad. ¿Por qué? Porque hay criterios comunes, consensuados, que son los que se establecen para todos. Y para finalizar, ¿cómo ves el futuro en cuanto a la incorporación de este tipo de tecnologías en las tareas de la enfermería? Pues ahí soy un poquitín más pesimista, francamente. Desafortunadamente no creo que la incorporación de la enfermería a las TECs sea rápida, porque es un proceso que se ha iniciado un camino, es un proceso que ha iniciado un camino que no hay marcha atrás, ¿no? Pero creo que institucionalmente no hay un liderazgo que esté promulgando esa utilización, y después considero que una gran parte de enfermería lo primero que tendría que es aprender a utilizar la herramienta. No nos podemos perder en un bosque si antes no hemos sabido perfectamente andar por él. Necesitamos que una gran mayoría del personal que trabaja en torno al paciente se va a utilizar todos esos instrumentos. Esa es la que no obstante, creo que antes o después es un camino que no tiene marcha atrás.